Muy buenos días, bienvenidos a esta primera actividad del cuarto coloquio multidimensional, cuarto coloquio Dimensiones Culturales, Visiones Críticas de la Gestión e Investigación del Patrimonio Cultural. Esta mesa va a participar dos representantes de dos acervos documentales de la región, el cual va a ser una pequeña charla, primero los integrantes de este mismo conversatorio, y posteriormente, si alguno quisiera preguntar algo relacionado con las actividades que realizan estos dos acervos, bienvenida a las preguntas. Bueno, pero lo primero que habría que comentar es la definición de lo que consideramos patrimonio cultural. Recordemos que el concepto de patrimonio cultural tiene que ver con otros conceptos con los que... ¿Escucha? Bueno, gracias. Vuelvo a repetir por si no se escuchó. La dinámica es, vamos a realizar algunas preguntas detonadoras con los integrantes de este conversatorio y posteriormente, si el público desea participar, preguntar algo en relación a estos dos acervos importantes de la región, lo puede realizar. Bueno, quisiera iniciar con definiendo un poco un concepto clave, que es la base de las actividades de este foro, de este coloquio, que es la definición de patrimonio cultural. Patrimonio cultural es uno de los conceptos clave con la que instituciones globales tratan de organizar políticas entre los países que conforman la ONU, la UNESCO, y tiene que ver, por ejemplo, con el concepto de desarrollo sustentable y sostenible. Ambos conceptos piensan en las generaciones futuras. Como sabemos, patrimonio tiene que ver con heredar, con dar a las siguientes generaciones, en este caso historia, en este caso objetos que construyen la identidad de cada uno de los pueblos. Leo una definición que investigué, que documenté. El patrimonio cultural es el conjunto de expresiones humanas de todo tipo, culturales, artísticas, científicas y tecnológicas, entre otras, desarrolladas histórica y contemporáneamente para contribuir al desarrollo e identidad de la sociedad. Bueno, para los que estamos un poco familiarizados con el concepto de patrimonio cultural, sabemos que el primer esfuerzo desde el punto de vista de la historia que se realizó para proteger los monumentos y las bellas artes se realizó en la Revolución Francesa. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, por la desgracia de la destrucción no solo de vidas, sino también del patrimonio cultural de la humanidad, se hace un gran esfuerzo por parte de la ONU para crear políticas para proteger estos monumentos. Las inundaciones de Venecia fue lo que impulsó ya para construir un conjunto legal de documentos que permitieron proteger el patrimonio a nivel global. Refiriéndonos a la cuestión del patrimonio bibliográfico y documental, existe un programa actualmente que se expide desde 1997, que se llama Programa de la Memoria del Mundo, que tiene como objetivo precisamente el de proteger cualquier manifestación expresa que da como testimonio el pensamiento humano y que tiene una capacidad específica, la de transmitir conocimientos y saberes de todo tipo. En el caso de México existe una clasificación de los documentos patrimoniales, que son colecciones de manuscritos, colecciones de impresos, archivos antiguos y modernos, microformatos, fondos audiovisuales y actualmente se acaban de incluir los fondos digitales. Los responsables en México de proteger el patrimonio no solo documental sino en general es la Secretaría de Educación Pública por medio del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Estas instituciones son las encargadas de proteger tanto el patrimonio material y inmaterial, incluido también el de los acervos documentales y bibliográficos. Pero el patrimonio documental es solamente una parte del patrimonio cultural que existe. También existen testimonios que se encuentran en los museos, los cuales
El historiador moderno, el historiador que se formó en la nueva escuela francesa, propone que no solamente el documento escrito es fuente para la historia. Prácticamente cualquier testimonio que sea originario de la época que se estudia puede servir para escribir nuestra historia. De ahí la importancia de museos, de ahí la importancia también en su conjunto de estos acervos documentales y de patrimonio mueble y monumental. Bueno, fuentes de patrimonio documental en México. Pues el Archivo General de la Nación es uno de los principales acervos en nuestro país, el Archivo de Indias en España, la Biblioteca Central de la UNAM, así como la Biblioteca Palafoxina, la de Puebla, que por cierto es el acervo más antiguo de América en cuanto a patrimonio bibliográfico. En Michoacán tenemos, rápidamente para terminar, algunos archivos importantes para quien se interese en la historia y patrimonio documental de nuestro estado. Tenemos un conjunto de archivos que por desgracia están mutilados, se perdieron a lo largo de la historia de nuestro estado. Tenemos el Archivo General y Público, que se encuentra en el Palacio de Gobierno, en el antiguo seminario. Tenemos el Archivo Histórico de Michoacán, en la Casa Morelos. Tenemos el Museo Michoacano con testimonios documentales y mucho patrimonio mueble. Tenemos el archivo de la Universidad Michoacana, tenemos el archivo del Tribunal Superior de Justicia, del Congreso, del Ayuntamiento de Morelia, los distintos archivos de los ayuntamientos, siendo tal vez el más importante y famoso el de Pátzcuaro. Tenemos archivos parroquiales. En el conjunto de bibliotecas tenemos las más antiguas, que es la de Tiripetío y la de Tacámbaro. La Biblioteca de la Universidad Michoacana, la de los conventos de la Valladolid y Morelia, de Buenaventura, la de San Agustín, la del Colegio Jesuita, entre muchos monasterios como el de Sinsunzan, Uruapan, Pátzcuaro, Zacapu, Cuitzeo y Xar. Todos con títulos antiguos e importantes por su valor histórico. También tenemos en el Museo Michoacano algunas joyas bibliográficas de gran valor histórico. Actualmente la Biblioteca del Colegio de Michoacán también se considera un gran acervo importante para nuestro estado, y las bibliotecas más antiguas, pero no con un contenido de acervo tan importante como las anteriores, podemos mencionar las bibliotecas públicas de Pátzcuaro, de Zamora, La Piedad, de Jiquilpan y de Uruapan. También tenemos varios archivos históricos privados importantes. En cuanto a hemerografía, pues el Sol de Michoacán, las revistas de la Universidad Michoacana de sus diferentes facultades, la revista Anales del Museo Michoacano, así como el boletín de la Sociedad Michoacana de Geografía y Estadística. Estos son apenas algunos de los acervos más importantes, bibliográficos, documentales y también de museo que cuenta el estado de Michoacán. Bueno, corresponde pues dar la palabra a nuestros invitados, que nos van a hablar ahora a nivel regional de la Ciénega de dos de los acervos importantes documentales y de museo que existen en esta región. Nos acompañan representantes del Archivo Histórico de la UAE, así como de la Casa Museo El Porvenir Feliciano Vega. Y antes de que se presenten, pues empezaría con la primera pregunta para que nos platiquen qué es lo que realizan o qué hacen en su acervo, en qué consiste su acervo. Bienvenidos. ¿Se escucha? Bueno, sí, bueno. Buenos días a todos. Antes de comenzar la plática, agradezco al comité organizador y a la CEMEX la invitación para participar en este foro. Siempre es muy grato compartir con los compañeros, con los colegas que trabajamos patrimonio documental y patrimonio en general, y es para mí un honor estar aquí con ustedes y también estar conociendo a todos. Bueno, mi nombre es Consuelo Castillo Jiménez y soy encargada del Archivo Histórico de la UAE y
Es muy interesante, no solamente los documentos que tenemos ahí, que protegemos, conservamos y resguardamos. ¿Sí se escucha? Sino también la historia propia de la institución. Entonces, rápidamente, el archivo histórico de la UAE tiene como dos facetas. Se creó en 1976, siendo centro de estudios de la Revolución Mexicana, hasta el 2005, cuando la familia Cárdenas se ve incomodado a la Universidad Nacional Autónoma de México las instalaciones, la biblioteca, el museo y el archivo para resguardo y conservación, y se crea un área de investigación. El archivo histórico tiene una historia también desde 1976. Se creó con la idea o con el objetivo de resguardar la memoria y la ideología de Cárdenas y de ese periodo en la historia. Entonces, así tenemos 20 grupos documentales, entre ellos, pues, los más importantes, bueno, todos son importantes, pero los que destacan más, claro está, son los de la familia Cárdenas y los de la familia Mújica. La familia Cárdenas se compone del fondo de Lázaro Cárdenas, de Amalia Solórzano, de Cuauhtémoc Cárdenas y de Edmundo Cárdenas, que es su hermano. En la familia Mújica tenemos el fondo de Francisco J. Mújica, el de su esposa Carolina Escudero y el de su otra esposa Matilde Rodríguez Cabra. Y alrededor de esos fondos tenemos otros fondos más pequeños que están relacionados con estos personajes, ¿no? La gran mayoría eran conocidos, amigos íntimos del círculo tanto de Lázaro Cárdenas como de Francisco Mújica. Entre ellos tenemos a Jesús Ceja, que fue un diputado de Uruapan, que tuvimos un periodo, unas cartas de con Ceja de 1918 a 1920 y tantos, o 30 y tantos, 50, donde él se comunica con Lázaro Cárdenas. Tenemos otro fondo también que tiene que ver con Antonio Arriaga. También tenemos otro fondo, bueno, estos son los fondos que le damos del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana. Y ya como unidad académica de estudios nacionales y conociendo la importancia y el objetivo y la misión de la unidad de hacer estudios relacionados con las problemáticas de la Ciénega, adquirimos en donación un fondo que de Antonio Valencia, que trata la problemática o trata el tema de migración en los años de 1950 a 1980. Eran migrantes de Jiquilpan, de Itupa, que fueron a trabajar a Nueva York. Entonces, en general, esos son los fondos que tenemos en custodia y los que estamos trabajando y organizando en el archivo histórico de la UAE. Buenos días, mi nombre es Octavio Mesa. Agradecerles a la Universidad de la Ciénega siempre las atenciones que tienen con Casa Museo y bueno, compartir con Consuelo esta actividad. Casa Museo se funda o tiene origen en 2013, cuando se crea o se denomina Jiquilpan Pueblo Mágico, muy relacionado y muy aunado a el qué hacer a Jiquilpan. Bueno, Feliciano Beja, jiquilpense, nacido en los años 20, pintor, escultor y uno de los primeros ecologistas de México. En Casa Museo, bueno, nos hemos dedicado a la preservación de la vida y obra del artista Béjar, no solamente en la parte artística, sino también en la documental. Feliciano Béjar escribía para los diarios de Excelsior y El Universal, y bueno, pues muy polémicas sus contribuciones en la cuestión escrita, donde se metía en temas de política, se metía en temas de los artistas, se metía en varios temas que influían o tenían impacto en la sociedad mexicana. En Casa Museo, bueno, tenemos el acervo de lo que se refiere a material intangible, como son sus pinturas, como son sus esculturas, y bueno, también tenemos otra parte donde estamos comenzando a rescatar esa historia, donde estamos hilando cómo era el comercio en Jiquilpan entre los años de 1920 hasta 1998. Tenemos resguardados documentos de qué era lo que se vendía, los precios,
diferentes mercancías, cómo intervenían las grandes cadenas como Palacio de Hierro. Bueno, pues quién podría pensar que artículos del Palacio de Hierro en 1930 o en 1940 se vendían en Jiquilpan. Entonces, pues resguardamos también esa parte de la vida social y económica de Jiquilpan, como también resguardamos pues diferentes obras del barroco mexicano, pinturas de diferentes artistas que estuvieron presentes en la Escuela Mexicana de Pintura, y bueno, también resguardamos pues los bienes muebles que la sociedad dona al Museo en Comodato, que tienen que ver con la historia y en relación directamente con la religión, porque hace un par de años nos dieron en Comodato 2 muebles que estaban en el antiguo santuario guadalupano, que ahora es la biblioteca Gavino Ortiz. Entonces estos muebles de 1860 aproximadamente, pues los tenemos en resguardo en Casa Museo, y pues el objetivo de nosotros es poder resguardar todas estas piezas para que las nuevas generaciones pues puedan conocerlos y puedan ver si son de diferentes actividades, si son carpinteros, pues puedan también conocer cómo era esta parte de la carpintería en esos años. Gracias, Fabio. Muy bien. Sabemos que de forma general el patrimonio cultural tiene una función técnica como una función social. La función social tiene que ver con la preservación de la memoria, con la construcción de la identidad de los pueblos a partir de su historia y estos objetos, estos documentos que se resguardan. La parte técnica tiene que ver con la restauración, con la preservación de esos objetos. La siguiente pregunta tiene que ver con esos 2 temas, que nos podrían platicar un poco de forma específica cómo en sus 2 instituciones, sus 2 acervos, realizan esta función social de preservación, de recrear la identidad a partir de estos objetos, de estos documentos, así como la función técnica. ¿Realizan algún tipo de actividad específica para preservar los distintos objetos que están en el museo y los distintos documentos que se preservan en el archivo? Bueno, ya comenté que son 20 grupos documentales. Ahora sí, los documentos de archivo que vamos a encontrar en el archivo histórico en la institución tenemos cartas, tenemos postales, tenemos mapas, tenemos libros, tenemos diapositivas, contamos con fotografías, y esto finalmente tiene que ver con el patrimonio. Bueno, ya se habló de manera general sobre el patrimonio cultural. Y dentro del patrimonio cultural está el patrimonio documental, ¿no? Pero dentro del patrimonio documental, dependiendo de la disciplina con que lo vas a abordar, es la metodología con que tú vas a preservar, conservar, organizar y difundir. En este caso yo lo voy a abordar desde la ciencia de la archivística, y también es muy importante definir el objeto de la disciplina. Entonces estamos hablando que la archivística como objeto tiene el estudio del contenido archivístico, que son los documentos de archivo, ¿no? Y en este sentido se organiza, ¿no? Preservando el principio de procedencia y el orden originario, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros podemos hablar de patrimonio documental, pero también vamos a hablar de patrimonio archivístico y patrimonio histórico-cultural. Archivístico, ¿qué quiere decir? Que todos los documentos que tenemos, todos los documentos, a la fotografía le podemos llamar documento, a la diapositiva le podemos llamar documento, todos los documentos son registro de cuestiones sociales, registro de cuestiones políticas, registro de cuestiones culturales, registro de cuestiones sociales. Y en ese sentido, para que ustedes puedan reconstruir, para que ustedes puedan reconstruir un periodo, un contexto, es necesario que estos documentos que pertenecen a cada uno de los grupos documentales estén organizados, de tal manera que al estar organizados
ustedes puedan acceder a los documentos y así puedan ustedes analizar la información que da testigo, que es información, que es un registro y que es testimonio para la construcción de la identidad cultural. Entonces, si hablamos de la archivística, es básico, no es básico, es indispensable que los archivos se organicen para poder nosotros poder hacer un análisis, una investigación y que este análisis, esta investigación dé cuenta de cuestiones sociales, culturales en el contexto en que se vieron los documentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos hablar, y por ejemplo, voy a hablar del Fondo de las Cárdenas, que es el más conocido, todos sabemos que es presidente, ¿no? Que fue presidente de la República Mexicana, tenemos documentos sobre la expropiación petrolera, y entonces sí, también se ha hablado mucho de la expropiación petrolera, que se limitó, pero hay cuestiones en registros que nos permiten ver la expropiación petrolera desde otro punto de vista, y esto no se puede hacer si no están organizados los fondos, ¿no? Entonces, en este sentido, tiene que ver, y la preservación también está muy aunado. ¿Cómo yo conservo estos testimonios y estos registros? Tienen que ver desde una selección y una valoración de los documentos en principio. Estamos hablando de archivos de trámite, archivos de conservación y archivos históricos. El archivo de trámite es el que se hace en este momento. Por ejemplo, un archivo de trámite son los expedientes que los alumnos tienen, donde van generando información con sus documentos. Pero tienen un periodo de vigencia, ¿no? Al terminarse ese periodo de vigencia, pasan al archivo de concentración. Y ahí los historiadores, ahí es donde se une un grupo interdisciplinario que tiene que analizar qué documentos sí tienen un valor histórico, que son registro y testimonio, en este caso de los alumnos, ¿no? ¿Cuáles van a pasar y cuáles no? Desde ahí empezamos con la conservación de lo importante para la historia, y en este caso pues sería para la historia de la Universidad de la Ciénega. Y en este caso los documentos que tenemos en el archivo histórico pues fueron seleccionados, fueron valorados, y es de ahí que tenemos documentos que son importantes para la construcción de la cuestión social. Todo ese trámite se hace, y en el histórico ya tenemos los registros y los testimonios. Ahora, ¿cómo conservar los documentos? El archivo histórico tiene un periodo de reservación, tiene un archivo de conservación y restauración. ¿Qué quiere decir? Que ya valoramos qué documentos son importantes para la historia, pero también se tienen que conservar porque casi todo el papel se acidifica. ¿Qué quiere decir? Que se hace quebradizo, ¿no? Entonces, en ese sentido se revisa y se empieza a hacer la conservación y la restauración que hacemos aquí en el archivo histórico es muy básico. Lo que se hace es revisar que no tenga hongos, si tiene hongos se limpia, si están maltratados los documentos se le pone papel cartón, ya sea toda la plana con toda la hoja completa o la media hoja, y se revisa que no tenga puntitos, y se hace una limpieza cada 6 meses para prevenir que se junte el polvo. Se utilizan cajas de polipropileno inerte que son libres de ácido, ¿no? También se busca que los documentos estén en carpetas libres de ácido. Se van a hacer folders especiales de 4 pestañas para que libres de ácido, para que se conserven los documentos, y cada año se manda a fumigar porque hay animalitos que se pueden comer los documentos, ¿no? También es muy importante tener el control de la humedad. Claro, los grandes archivos tienen cámaras con humedad, con aire, no es acondicionado, pero que pueden controlar la humedad, ¿no? Si no, bueno, lo que se puede hacer aquí, lo que tenemos son aparatos especiales que miden la humedad y que nosotros podemos ver cómo se comporta esa humedad en cada año con año, mes con día, ¿no? Entonces,
podemos hablar entonces de dos tipos de conservación, tanto la conservación del documento en sí como de la información. ¿Qué es importante conservar para la historia, para hacer esta reconstrucción social? Pues bueno, si ustedes manejan algo muy básico, creo que nosotros estamos en pañales. Casa Museo, las diferentes colecciones que tiene. La primera, la documental referente a Feliciano Béjar, la maneja el director del museo, Martín Foley. Como lo dice la compañera, bueno, lo hace mediante una metodología, por años, por actividad, por exposiciones, etc. Y con esto, bueno, nos da la pauta para tener un archivo histórico de qué es lo que hizo Feliciano en los diferentes años de su vida. El periodo de su vida fue de 1920 a 2007, entonces durante todos esos años Martin Foley, el director, se ha encargado del archivo histórico y de lo referente a Feliciano. Efectivamente, nosotros, Casa Museo, solamente es un voluntario, el cual está a las 8 horas completas en el museo. Tenemos un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de 4 a 8. Y bueno, en estos horarios esta persona se dedica a tener en orden, a acomodar y bueno, a clasificar lo que aún no hemos clasificado dentro del museo. Para la cuestión pictórica o la cuestión de obras, esculturas o tapetes, bueno, tenemos diferentes bodegas y diferentes formas de almacenar para poder conservar. En la tela, bueno, pues igual que el papel, corre el riesgo de que estos pequeños animalitos, estas pequeñas palomitas puedan entrar a los tejidos y empezarlos a comer. Nosotros básicamente tenemos dos bodegas fuertes en Casa Museo, donde resguardamos la pintura. La tenemos protegida solamente de la cuestión lúmica, es decir, de la luz. Y bueno, pues cuando requiere, vamos a presentar algunas colecciones, como fue el caso de la apertura del nuevo museo de Casa Atrio. Tenemos una restauradora que estudió en el CRAM de Guadalajara, Andrea Moreno, que ella es la que se encarga directamente de manejar la obra en la cuestión de la pintura y de la escultura. Ella es la que ha clasificado, ha hecho un inventario de las obras del maestro Béjar. Y bueno, también como manejamos diferentes obras del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, bueno, pues su manejo es diferente. Antes de traer las piezas de madera talladas, policromadas, pues se les da un baño de antipolilla. Para cuando llegan aquí al museo, pues las ponemos en cuarentena y posteriormente las llevamos a lo que es las bodegas para poder resguardar la obra. No podemos, por cuestión ahora sí que práctica, teórica, no podemos recibir e inmediatamente guardar. Tenemos un proceso de manejarlos en ciertas áreas para poder incorporarlos en las colecciones que ya tenemos en el museo. Yo creo que la importancia de resguardar estos bienes inmuebles pues va a lo que hace pocos días acabamos de terminar una nueva sala en Casa Museo, donde estamos recreando los espacios de cómo era la vida en los años del 40 al 70. La importancia que tiene y radica en que no solamente los mexicanos no estamos acostumbrados a resguardar el pasado. Nos escriben cartas y las rompemos o no las guardamos, pues estamos dejando parte de nuestra historia en el vacío. Hace pocos días un gallego colocó un tapiz en el museo. El museo está ubicado en el centro histórico de Jiquilpan. Ubicó la casa de Margarito Talavera, una de las casas más viejas y más representativas de Jiquilpan, y dijo, bueno, ¿de quién es esta casa? ¿Quién es el lobo que no está restaurando esta casa, no? Pues le expliqué la historia y dijo, es una lástima, dice, en España inmediatamente que una casa es declarada Patrimonio Nacional o bien inmueble, directamente ya el gobierno la expropia y da lo propio para los recursos para poderla mantener. Y en México, pues todo este proceso de poder llamar a un monumento histórico
pues es complicado. Ya más adelante lo seguimos comentando lo que nos pasó por estar en un territorio de lo que era el antiguo atrio de San Francisco, del ex convento. Pues tuvimos por ahí que conocer todas estas leyes y toda esta dinámica del Instituto Nacional de Antropología e Historia para poder resguardar este bien inmueble. Gracias, Octavio. Bueno, aprovechando que mencionas la labor del maestro Martín Holle en el museo, pues quisiéramos, aprovechando su presencia, invitarlo a que nos platicara un poco de su experiencia en el museo, así como el valor que le ha encontrado a los trabajos de Feliciano. Buenos días. Me siento un poco fuera de lugar aquí porque en un coloquio por mi sordera no puedo participar el día aquí. Y solamente cualquier contribución mía tiene que ser un monólogo, y los monólogos realmente son los enemigos de coloquios. Pero no deseaba perder la oportunidad de estar aquí y decirles un poco de la importancia de conservar archivos y usarlos, porque muchas instituciones ponen tiempo, dinero en conservar, inclusive en adquirir archivos que luego nunca se consulta, no hacen promoción, muchas veces ponen obstáculos. Entonces es una cuestión muy importante el uso. Y yo soy historiador, y yo entrené como arqueólogo y luego historiador en la Universidad de Oxford. Y la cuestión de archivos es un poco de los dos, porque la conservación y rescate es casi una obra, un trabajo arqueológico, como hemos encontrado en Jiquilpan, en el Museo El Porvenir, donde muchos de los archivos de la tienda estaban unidos por termitas, inclusive muchos tuvimos que destruir porque no podía rescatarlos. También en México tuvimos una inundación terrible en 81 de
8 metros de lodo, animales muertos, estiércol, coches, y todo. Realmente de hemos logrado rescatar muchos archivos de Feliciano muy interesantes, porque aparte de su arte, él tuvo muchos intereses en la política, en la antipolítica, y en ecología, en derechos humanos, antes de que se llamaba derechos humanos y antes de que se llamaba ecología. Pero todo tuvimos que rescatar, y todavía estoy trabajando en el rescate de los documentos. Pero el caso de Feliciano demuestra uno de los grandes problemas de archivos históricos en la división. Como la mayoría de la gente, y va a ser más en el futuro, las vidas que llevamos, que antes muchas veces estaban totalmente en un lugar, ya están en mis propios archivos, están por todo el mundo, que afortunadamente no creo que va a haber mucha gente interesada, pero por ejemplo, como estoy escribiendo mis memorias, me doy cuenta que muchos que yo me gustaría consultar está en la India o en Italia o España o Irlanda, en México. Este sí es un problema. Y solamente se puede resolver según cada caso. Por ejemplo, yo heredé los restos de los archivos del fundador de la antropología moderna, Bronio Malinowski. Y estos, cuando él salió de Inglaterra para la Universidad de Yale en 1939, dejó muchos de sus archivos en el London School of Economics, donde estaba catedrático de antropología, y ahí están. Pero su viuda tenía más amistades con sus colegas de Yale y regaló muchos de sus archivos a la Universidad de Yale, y luego murió en México y me dejó lo que quedaba. Una decisión muy difícil de qué hacer con ellos, a Yale o a London School of Economics. Finalmente opté por Londres, un poco por la insistencia de las hijas, que estaban más motivadas por odio a su madrastro que realmente la conveniencia de futuros usuarios. Pero creo que
no hay remedio. Inclusive en Jiquilpan hay poco. El archivo grande de Feliciano está en México, pero cada rato Octavio encuentra una carta o de Feliciano o de la familia que tiene relevancia, que obviamente va con el archivo grande en México, pero tengo que decir que es muy difícil sacar una carta de él. Es una cosa de cariño y desear para beneficiar el instituto de uno. Y yo entiendo la lucha de Octavio para tener cosas de Feliciano aquí. Y desgraciadamente los archivos siempre están llenos de estos cosas personales aparte de los beneficios generales. Yo espero que hemos hablado con gente de aquí de la posibilidad de que estudiantes de aquí pongan en orden el archivo, y ahí otra vez los últimos años del archivo de la tienda lo guardaba la hermana de Feliciano, y creo que más por miedo de Hacienda los llevaba en la casa, no en la tienda. Entonces espero que un día se va a reunir, pero mientras hay mucho material desde más o menos 1922 que un día espero que estudiantes de aquí podrán aprovechar y dar un buen uso y dar mucha información a mí y a ustedes. Entonces, sí, después en el medio sesión para café, si alguien de ustedes quiere preguntarme algo o comentar, me encantaría, pero tienes que hablar individualmente. Entonces, muchas gracias. Gracias, maestro Martín Cole. Pues ya estamos encima del tiempo que se planificó para esta mesa. La última pregunta se las voy a hacer para cerrar, pero antes quisiera preguntarle al público si tuviese alguna pregunta en relación pues, a este tema sobre el patrimonio cultural, específicamente sobre las labores del museo, el porvenir de Feliciano Oveja, o alguna pregunta en relación al patrimonio documental
archivístico que se encuentra en el Archivo Histórico de la UAE. Por allá, preguntas, micrófono. Papelitos. Bueno, entonces un favor, quien tenga pregunta, anote el cuestionamiento en el papelito y ahorita nos traen sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, en lo que llegan los papelitos, pues una vez realizo la última pregunta con la que vamos a empezar a cerrar este conversatorio. La pregunta sería, ¿cuál será el futuro de estos sitios de protección y resguardo patrimonial? ¿Qué cree que pasará en el futuro con sus instituciones y con la labor, tanto social como técnica, de protección que realiza? El futuro. Bueno, en relación a la archivística, lo mejor para los archivos es que se organicen. Tú no puedes difundir, puedes hablar de digitalizar, o puedes hablar de tecnología de la comunicación y cómo se aplican, etcétera, etcétera, si tú no tienes organizados los archivos. Eso es lo principal. Entonces, partiendo de ahí, el futuro que nosotros vemos para el archivo histórico de la UAE es que todos los archivos estén organizados, es decir, contamos con archivos que no estaban organizados, pero hay otros archivos que están organizados, pero no a partir de la archivística. Esto nos lleva a un doble trabajo, porque entonces hay que analizar los documentos y hay que volverlos a reorganizar a partir de la metodología archivística. Esa es una realidad. Entonces, yo lo primero que veo en el futuro es que todos los archivos, todos los fondos del Archivo Histórico de la UAE estén organizados, y a partir de que estén organizados, entonces sí ya se hable de guías específicas, guías generales, de catálogos, de inventarios, y se sistematice la información de manera que pueda llegar y eso también es otro punto, de que pueda llegar a la gran mayoría que tenga computadoras. Entonces es un doble reto, porque aún aquí en México hay lugares donde ni siquiera tienen computadoras. Entonces, ¿cómo llegar a esas zonas? ¿Cómo hablarles de identidad social? ¿Cómo decirles que el archivo de fulanito de tal es importante si tienen otras necesidades, ¿no? Entonces, esos son los retos, ¿no? Para nosotros, para la web, para el archivo, es organizarlos, sistematizarlos, difundirlos mediante internet, pero también buscar la manera de acercarlos a la población, y ese es otra labor titánica, ¿no? Porque, termino con esto, hoy por hoy, si preguntamos a la gente de a pie qué es la UAE o el Museo Béjar o la UCEMIC, les puedo asegurar, y lo he hecho de entrada en mi caso, ¿y qué es la UAE? ¿Dónde queda eso? Y si les hablo del archivo histórico, ¿qué es eso? Entonces, son muchos retos. Entonces sí, yo veo en mi futuro, son muchos retos que se tienen que llevar a cabo, pero lo primero es la organización. No hay más. Híjoles, es una pregunta muy difícil, porque el director del museo siempre ha dicho que el futuro es muy incierto y que debemos trabajar en el presente. Yo creo que el futuro que nos espera a ambas instituciones es la digitalización de los documentos. Creo que México va muy atrasado en ese rubro, como en otros muchos. Ustedes pueden consultar mucho más fácil documentos de 1600 y 1700 en bibliotecas digitales de España, de Francia, de otros países. Entonces yo creo que el futuro puede ser más cierto que sea digitalizable. Y bueno, pues en referencia a lo que nosotros guardamos en el museo,
cada actividad, cada acción que emprendemos, pues tomamos fotografías y vamos haciendo una memoria impresa y gráfica de lo que estamos realizando. Referente a lo del archivo, bueno, pues como lo dice el director, todo se encuentra en México. ¿Y qué esperamos? Pues esperamos que ustedes puedan incorporarse, que son el futuro casi inmediato de los sucesores de nosotros, que puedan tener ese interés y esa pasión por seguir alimentando y cuidando la historia de cada uno de los inmuebles históricos que tenemos aquí en la región Ciénega. Muy bien. Tenemos una pregunta del público. Nos preguntan: ¿qué se hace con los archivos que no hablan sobre los temas principales que ustedes mencionaron para el caso de la UAE? Si no hablan de Cárdenas o de Mujica, o si no hablan de Feliciano Vera, ¿qué ocurre con esos documentos? A ver si entendí la pregunta. ¿Qué pasa con los documentos que no hablan? Lo que pasa es que, a ver si puedo contestarla y a ver si la persona que le explico. O sea, los fondos, ok, tenemos 20 fondos documentales. Estos 20 fondos documentales están, todos los documentos están relacionados a este personaje y a sus actividades y funciones que realizó desde que nació hasta que murió. Por ejemplo, en el fondo de Lázaro Cárdenas tenemos claro, y por supuesto que tenemos documentos personales de él, o sea, personales, y también tenemos documentos relacionados a sus actividades. Entonces podemos hablar que tenemos documentos, su acta de nacimiento, tenemos sus fotografías de bebé, tenemos hasta la genealogía de Lázaro Cárdenas, son personales, tenemos su pasaporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos documentos que están relacionados a su actividad como presidente o a su actividad como gobernador de Michoacán. Pero también tenemos documentos que no están relacionados con él, que tienen que ver con intereses de él. Entonces lo que se hace es, por eso es muy importante, si vas a abordar los documentos o el patrimonio documental de la archivística, tienes que hablar de fondos, colecciones, tienes que hablar de cuadros de clasificación. Y el cuadro de clasificación lo que hace es que, ¿cómo construyes un cuadro de clasificación? Tienes que investigar la historia del personaje, a qué se dedicó. Entonces yo tengo Lázaro Cárdenas, se dedicó a gobernador, y también hay documentos, por ejemplo, de su esposa. Esos documentos que en teoría no tienen que ver con él se insertan en su fondo, y si hay documentos como actas, como escrituras que no tienen que ver con el tema, hay que por eso estudiar al personaje, analizar por qué él pudo haber tenido como esa necesidad, o cuando empiezas a coleccionar cosas, ¿no? Entonces casi todos coleccionamos papeles, muñequitos, ¿no? Entonces a lo mejor él coleccionó escrituras. Entonces esas escrituras dentro del cuadro de clasificación se pone en la sección, o hay una serie de escrituras que pertenecen a la colección de Lázaro Cárdenas, ¿no? O también hay otros documentos como, no sé, fotografías de Juanita Pérez que no tienen que ver con la familia, pero que las coleccionó, las tiene ahí Cárdenas. Entonces yo sé que son una colección porque ya estudié el personaje. Los mismos documentos te van diciendo cómo estructurar, y entonces por eso yo puedo decir que es una colección de fotografías de Juanita, de las artistas del mediados del siglo XIX, pero que tenía Lázaro Cárdenas esa colección porque le gustaban, eran intereses personales. Entonces los documentos que no tienen que ver, por eso es muy importante hablar de fondos y de colecciones. No hay documentos y eso, insisto, desde la disciplina de la archivística no hay documentos solos. Para que tú puedas hablar de fondo y de colección, te tienes que remitir primeramente a las series, y las series es un conjunto de documentos con un mismo tipo documental o con un mismo tema, con un mismo asunto, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido no hay documentos sueltos en un archivo o en un fondo. Por eso la importancia
de la metodología o del principio de procedencia y el orden original. El principio de procedencia es que tú no puedes, tienes un conjunto de documentos que pertenecen a Cáritas. Tú no puedes pasar unos documentos, por ejemplo, al Fondo de Mújica, ¿no? Y entonces esa es la importancia de que tú hagas un análisis no solo de los documentos, pero también del personaje. Espero haber contestado, por eso no hablas de documentos. Y si hay documentos que no tienen que ver, tienes que ver, no es que no tengan que ver, es parte de su interés, ¿no? Y los pones como una colección, ¿no? Espero haber contestado, sí. Bueno, sería para Octavio Mesa. ¿Existe el apoyo de algún, o interés de alguna asociación civil para la conservación y difusión de la institución de la Casa Museo? La Casa Museo básicamente somos o venimos de la Fundación Feliciano B. Jarace, es la que particularmente provee los fondos para el mantenimiento, el funcionamiento y todo lo referente al museo. Entonces, básicamente estamos buscando, y ha sido una tarea muy ardua del equipo de la fundación. Hemos intentado por más de 3 años, tenemos desde el 2009 que se abre la casa al público, desde el 2013 que se hace oficial, y en 2018 que se crea el segundo museo. Durante todo este proceso se ha tratado de que Hacienda nos dé la facultad para poder condonar impuestos y que estos, poder buscar empresas grandes o fundaciones grandes para poder bajar recursos e insertarlos al museo. Desgraciadamente no se ha podido, vamos en la 6ª vez que intentamos, y tampoco tenemos la cuestión del CLUNY, que el CLUNY nos permite bajar recursos para poder hacer proyectos culturales o interdisciplinarios en donde se puedan ver inmersos pues los fondos para la realización de actividades. Pero básicamente ahorita nada más dependemos de la fundación, el gobierno, no tenemos un apoyo estatal, no tenemos un apoyo federal y trabajamos básicamente con un presupuesto muy recortado. Para agregar algo muy rápido, si llegaran a encontrar una caja que no tiene nada que ver ahora sí con ninguno de los fotos ni nada, lo que se hace es que tú revisas la caja y ves de qué se trata, y entonces lo puedes manejar como una colección. Los mismos documentos, tú no tienes que hacer nada, lo que tienes que hacer es estudiar los documentos, las fechas, qué personajes necesitan, y a partir de eso tú puedes saber de qué se trata. Ya estamos en la recta final. Una última pregunta para la maestra Consuelo. De los archivos que faltan por organizar, ¿podría mencionar algún porcentaje más o menos de cuánto falta por organizar? Falta como el 60, 70. Esos pequeños. Lo que pasa es que dentro de los archivos que se están organizar, el archivo de Antonio Valencia que estaba sin organizar ya se organizó. Ese ya se puede consultar, la verdad que los invito, es un tema migratorio de educación y la verdad es muy interesante porque tenemos una serie de cartas que le escribían los migrantes a Antonio Valencia, y la verdad no se entera de cada cosa, del chisme, pero también hay cuestiones sociales y cuestiones de cómo se daban los procesos de migración desde ese momento, y también nos podemos, hay un parteaguas que surge en los 80, ¿no? Cuando la migración ya no se hace mediante una carta. Entonces eso es lo interesante. Estamos reorganizando ahorita el de Lázaro Cárdenas, que este año espero que esté, este año el próximo, y el que sigue es el de, ya tenemos organizado, se reorganizó el archivo que es el fondo de Amalia Solórzano, que la verdad está muy interesante, es muy pequeñito, pero la verdad son fotografías que es muy interesante, y sí los invito a que lo revisen, porque yo creo y sigo insistiendo cada vez que me preguntan, Amalia ha sido la única esposa, si no me equivoco, de un presidente que ha trabajado después de la muerte de su esposo en cuestiones sociales, es decir,
Lázaro Cárdenas, los últimos años de su vida, estuvo yendo a la Mixteca. Muere Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano sigue con ese trabajo durante 8 años y tenemos fotografías de ella. Y la fotografía también da mucho para un análisis social, político, etcétera, etcétera, etcétera. También está organizado ya el fondo de Raimundo Cárdenas, ese también está muy padre, son fondos pequeños y tienen que ver con la correspondencia entre Lázaro Cárdenas y su hermano en un periodo del 18 al 20. Y nos falta el más grande es el de Mujica. Son como 270 cajas, algo así. Entonces, va como el 60-70% nos falta, pero los demás ya son pequeñitos. Entonces, terminando el de Mujica, ya lo demás es más ropa. Bueno, nada más les pediría por favor una pequeña idea para cerrar. Alguna invitación, algo que nos quieran comentar en relación a la labor que realizan en sus acervos documentales y del museo, ya para despedirnos. Hacerles una invitación. Yo creo que nunca, como estudiante, nunca te pones a pensar estás inmerso en las materias, en la teoría, y realmente cuando llegas a la práctica te encuentras con muchísimas cosas que son muy diferentes y desapegadas totalmente a la teoría. Nosotros, afortunadamente, y la importancia de esta charla es para comentarles que la importancia de saber a dónde y con quién recurrir en caso de que te encuentres con un bien inmueble y lo quieras defender. En el caso del museo, rápidamente se los comento, en este nuevo museo que abrimos, tuvimos la negativa de la parte religiosa por ser vecinos contiguos a un monumento histórico, que no nos querían dejar abrir, nos querían cerrar las ventanas, una serie de nepotismo vinculada a una contradicción, ¿no? La cultura y la religión van de la mano, no se pueden separar. ¿Cuál fue primero, cuál fue después? Bueno, en un pueblo como Jiquilpan fueron de la mano, y afortunadamente, gracias a que tenemos ciertos personajes importantes dentro de la Fundación Feliciano Oveja, pudimos investigar muchas cosas que para Jiquilpan estaban perdidas en el pasado. Primeramente, el atrio de San Francisco fue un convento con 2 calles principales, la de San Pedro y San Pablo, y después de ahí se desprende una serie de colonización de diferentes barrios, y después de esos barrios, bueno, llega Cárdenas, otro personaje muy importante dentro de la historia de Jiquilpan. Pide derribar las barras cuando es gobernador del estado del atrio y la convierte en una plaza pública en Jiquilpan de Juárez. Para la historia de los jiquilpenses o para el legado de los jiquilpenses no se conocía esta historia o se tenía perdida en el pasado. También colocó un busto de un personaje muy polémico del diputado Picasso, que bueno, pues el diputado Picasso fue de los que se encargó y también es parte de la historia de Joselito Sánchez del Río. Entonces, bueno, pues fue una historia que se perdió en el tiempo, que por no tener el registro, no tener la historia, pues no se conocía. Las autoridades eclesiásticas desconocían todo este proceso y bueno, fuimos declarados edificio inmueble por el INAH el 28 de enero y gracias a ello, bueno, pues podemos combatir todo ese nepotismo que estábamos enfrentando como museo. En resumen, pues la importancia de conocer el pasado repercute en el presente, pero si no tienes claro el pasado, pues no vas a poder defender un poco el presente. Y a esto que nos pasó en Casa Museo, pues nos ayudó mucho el poder encontrar el hilo de la historia, no solamente en Jiquilpan, nos tuvimos que ir a los archivos históricos de propiedad de Antropología e Historia, del INBA y demás, para poder defender lo que hoy es un espacio cultural. Entonces la invitación es que no se queden con lo que solamente les den en las materias, sino que vayan más allá, para que en su momento dado puedan tener un campo más amplio y poder en su momento defender el patrimonio, que el patrimonio realmente en México no tiene ese gran impacto que tiene en otros países del mundo, pero que bueno, pues estamos empezando y la importancia que tiene hoy en este presente, bueno, es totalmente interesarnos en el pasado para poder defender el futuro. Bueno, pues yo agradecer poder estar aquí con ustedes
Y bueno, igual hacer la invitación para que consulten el archivo histórico y serán bienvenidos. Y bueno, recordar que hay varias miradas del patrimonio cultural, ¿no? Y que estas se abordan dependiendo de la disciplina y su metodología. Eso deben de tenerlo muy claro. Y bueno, ¿y qué les va a dar y que el ir al archivo o ir al museo es acercarse, como dice él, no desde la teoría, sino estar presentes, que eso también es muy importante. Entonces, pues están invitados al archivo histórico. Así es, un aplauso para nuestro pueblo, para nuestro Octavio, por habernos regalado un ratito de su tiempo y compartir nuestra experiencia pues, en estos dos grandes acervos, uno documental, otro de museo, que se encuentran aquí en la región. Y ya para cerrar, pues quisiera subrayar dos ideas importantes, que nos esperamos que son dos ideas importantes. La importancia que tiene nuestro pasado, nuestra historia, para mantener cohesionada una sociedad, darle identidad y mantenemos unida a una sociedad. Y retomando lo que mencionaba Octavio, también es muy cierto, si quieres dar un vistazo al futuro, voltea hacia el pasado. Muchas gracias a todos por estar presentes. Hasta pronto.